desde que tengo memoria, siempre fui la que sobraba. La que nadie esperaba. La que nadie presentaba. La que nadie elegía. Mientras mis primas crecían envueltas en elogios, vestidos bonitos, fiestas y fotos familiares, yo era la sombra que aparecía en una esquina, si es que aparecía. Todas eran perfectas, según mi familia. La que estudiaba medicina. La que bailaba ballet. La que ganaba concursos. La que salía bien en las fotos. Y yo. Yo era Gaby, la rara, la diferente, la que no encajaba en la familia. No importaba cuánto me esforzara, siempre había un comentario para recordarme que no era como ellas. Que no era suficiente. Que algo en mí no daba el ancho. Recuerdo claramente una Navidad cuando tenía 12 años. Mis tías habían decorado la casa hermosa, las luces alumbraban todo y todos estaban arreglados para la foto familiar. Yo me acerqué tímidamente, con mi mejor vestido, que ni siquiera era nuevo, sino heredado de una prima. Cuando estaba a punto de acomodarme junto a ellas, una de mis tías me estiró la mano para detenerme. Gaby, mi amor, tú mejor siéntate allá, señaló una silla apartada. No queremos que se vea desordenada la foto. Desordenada. Así me llamaban sin decirlo directamente. Fuera de lugar. Estorbo visual. Elemento incómodo. Me senté sola mientras todos sonreían. Y esa distancia entre ellos y yo. Era la misma distancia que tendría toda mi vida. Mis primas crecían con aplausos. Yo crecía con silencios. Si una sacaba buenas calificaciones, había fiesta. Si yo las sacaba, mi tía decía: «Ah, qué bueno, Gaby, aunque tú deberías esforzarte más, ¿no?». Si una bailaba en un evento, todos iban a verla. Si yo dibujaba, mi familia me decía: «Eso no te va a dar de comer». La frase que más me marcó fue una que escuché cuando tenía 17 años, justo cuando estaba saliendo de la cocina con una bandeja de botanas que me habían pedido preparar. «Gaby no es mala, pero no encaja», dijo una de mis tías. «Exacto. No tiene presencia», respondió la otra. «Y además, es tan callada. No da buena imagen en los eventos familiares». Buena imagen. Como si yo fuera un adorno defectuoso. Supe que no pertenecía a ellos el día del bautizo de mi primo menor. Llegué como siempre, con un regalo modesto y una sonrisa tímida. Las mesas estaban divididas en secciones. La mesa de los exitosos. La mesa de los jóvenes. La mesa de los adultos. Y la mesa infantil. Mi tía me tomó del brazo y me llevó a una mesa al fondo. Una mesa redonda, con mantel arrugado, sin decoración, sin nadie. «Tú aquí, Gaby. Para que estés cómoda». Cómoda. La palabra me dolió como un golpe. Sabía que no era comodidad, era exclusión. Era una forma elegante de decirme: «No perteneces aquí». Miraba a mis primas reír, posar para fotos, recibir abrazos. Y yo, sola en una mesa que nadie quería. Sola entre mi propia familia. Ese día me pregunté por qué me dolía tanto querer ser parte de algo donde claramente no había espacio para mí. ¿Por qué insistía en pedir cariño a personas que solo sabían dar comparaciones? ¿Por qué yo? ¿Por qué no encajaba? La peor parte era cómo hablaban de mí como si yo no estuviera presente. «Gaby no tiene luz. Es muy básica. No tiene carisma. A esa niña no le veo futuro. Las otras primas sí, pero Gaby, ay, Gaby es diferente». Diferente. La palabra que me persiguió toda mi infancia y adolescencia. La palabra que ellos usaban como disfraz de rechazo. Pero lo que terminó de romperme fue un comentario tan cruel, tan innecesario, que aún lo escucho a veces en mis noches silenciosas. Era el cumpleaños de mi abuela. Todos iban elegantes, emocionados. Yo llegué con una blusa sencilla y un pastel hecho por mí, porque no podía comprar uno más grande. Mi prima, la favorita de todos, dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Ay, Gaby, ¿otra vez vienes con ropa tan simple? Parece que no te esfuerzas nada». Y una tía respondió riendo: «Déjala, hija. Ella siempre ha sido así. Invisible.
invisible. Ese fue el golpe final. Ese fue el día en que realmente entendí que mi existencia para ellos era solo un bulto silencioso en una esquina. Esa noche me encerré en el baño de la casa de mi abuela, con el pastel que había hecho todavía en mis manos, intacto. Lloré en silencio, limpiando mis lágrimas para que nadie me escuchara. Me miré al espejo y no supe quién era. No supe si valía algo. No supe si tenía talentos, o si ellos tenían razón. Que yo era la que no encaja. Me repetí una frase que me quemó el corazón. Si no encajo aquí, entonces ¿dónde? Y esa pregunta fue la que despertó algo dentro de mí. Una molestia. Una rebeldía muy pequeña, pero viva. La primera chispa. Esa fue la noche en que comenzó a gestarse la decisión más importante de mi vida. Todavía no sabía cómo, ni cuándo. Pero ya presentía que un día me iría. A un lugar donde no tuviera que mendigar amor. A un lugar donde pudiera conocerme sin comparaciones. A un lugar donde nadie me llamara invisible. Y aunque no lo sabía todavía, ese lugar estaría del otro lado del mundo. Nunca nadie piensa que una sola noche puede cambiarlo todo, pero la mía llegó así, silenciosa, común, aparentemente igual a todas, hasta que dejó de serlo. Después del cumpleaños de mi abuela, ese en el que me llamaron invisible, regresé a mi casa con el pecho apretado. No lloré en el carro. No lloré al entrar. No lloré al cambiarme la ropa. Pero cuando me senté en la orilla de mi cama, sentí que algo dentro de mí se había roto, definitivamente. Me quedé a oscuras, sin moverme, sin saber qué pensar. Las palabras de mis tías me daban vueltas en la cabeza como cuchillos girando lentamente. Gaby no encaja. Siempre tan simple. Invisible. Miré mis manos. Estaban quietas, frías, como si no fueran mías. Me pregunté cuántas veces había aceptado que otros me definieran. Cuántas veces me creí menos porque ellos lo decían. Y, sobre todo, cuántas veces había aceptado migajas emocionales, solo por miedo a quedarme sola. Esa noche entendí una verdad dolorosa. Yo ya estaba sola, aun estando rodeada de toda mi familia. Me acosté, pero no pude dormir. A las 3 de la mañana me levanté y fui a la sala. Encendí la computadora vieja que teníamos y abrí la carpeta donde guardaba mis dibujos. Mis ilustraciones eran sencillas, torpes incluso, pero eran mías. Líneas imperfectas que me habían acompañado desde niña. Dibujar siempre fue mi refugio, mi manera de respirar cuando la vida se sentía demasiado pesada. Pero mi familia nunca tomó en serio mi arte. Una vez, cuando tenía 16, mi tía Patty me dijo: dibujar no es un futuro, Gaby. Es un hobby de gente sin ambición. Y yo, tonta e insegura, se lo creí. Abrí uno de mis dibujos, un paisaje futurista que imaginé meses atrás. Miré la pantalla y sentí algo extraño. Una mezcla de nostalgia y rabia. Nostalgia por todas las veces que quise estudiar arte y no me dejaron. Rabia por todas las veces que dejé que sus voces fueran más fuertes que la mía. Me pregunté qué pasaría si yo pudiera crecer lejos de esos prejuicios. Si pudiera ser yo sin miedo. Si pudiera encontrar un lugar donde nadie me comparara con nadie. A las 4 de la mañana abrí un sitio de trabajos en el extranjero. Ni siquiera recuerdo cómo llegué ahí. Solo recuerdo que mis manos comenzaron a escribir México to Australia Nanny en el buscador. Aparecieron varias ofertas para trabajar como niñera en Australia. Requisitos: inglés básico, disponibilidad inmediata, experiencia con niños. Inglés básico no tenía. Experiencia con niños, un poco. Disponibilidad inmediata, sí, eso sí lo tenía. Entré a una de las vacantes. La familia buscaba a una mexicana o latina porque les gustaba el idioma. Ofrecían hospedaje, transporte y un pequeño sueldo mientras aprendías a adaptarte. Leí y releí el anuncio unas 10 veces. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. A las 4:27 de la madrugada escribí un mensaje. Hola, soy Gabriela, tengo experiencia cuidando niños y deseo aplicar. No imaginé que esa frase sería la llave que abriría una vida completa. A las 6 de la mañana recibí respuesta. Hola, Gabriela.
¿Puedes hacer una videollamada hoy? Me quedé paralizada. Cerré los ojos. El miedo apareció, enorme, como siempre. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si hacía el ridículo con mi inglés torpe? ¿Y si todo era una ilusión absurda? Pero algo dentro de mí susurró. Peor sería quedarte aquí. Acepté la videollamada. La familia australiana se veía amable. Hablaron despacio, con paciencia. Entendí la mitad, pero logré comunicarme. Al final, la señora sonrió y dijo: «Nos agradas, Gabriela. ¿Podrías venir el próximo mes?» Sentí un temblor recorrerme el cuerpo entero. Un sí queriendo salir y un no queriendo mantenerme donde estaba. Había pasado toda mi vida encerrada emocionalmente, y esa era mi oportunidad de abrir la puerta. «Sí, puedo», respondí con un hilo de voz. Esa fue la primera vez que elegí mi vida sin pedir permiso. Cuando le conté a mi mamá, se quedó en silencio largo rato antes de decir: «¿Y por qué allá? ¿Por qué tan lejos?» «Porque aquí ya no tengo espacio». No quería sonar cruel. No quería herirla. Pero era la verdad. Mis tías, en cambio, reaccionaron como siempre. ¿Australia? ¡Ay, por favor! ¿De niñera? ¡Qué pena! Gaby, eso no es para ti. ¿Tú sola? ¿Quién te va a invitar allá? Me reí por dentro. Exactamente. Nadie me invitó. Yo misma me estaba invitando a una vida nueva. Mis primas, desde su pedestal, dijeron: «Se te pasará, como todo lo que haces. No durarás ni 3 meses». Y yo, por primera vez, sentí que sus palabras ya no tenían la fuerza de antes. No porque dejaran de doler, sino porque había encontrado algo más fuerte. Una decisión propia. El día que compré el boleto a Australia, sentí miedo, pero también alivio. La maleta estaba casi vacía, pero yo estaba llena de determinación. Guardé mis dibujos, mi ropa sencilla, un cuaderno y una frase que escribí a mano. No encajo aquí, porque aquí no es mi lugar. Llegó el día de partir. Nadie fue al aeropuerto. Nadie me deseó suerte. Nadie me abrazó. Solo me llegó un mensaje de una tía. «Ojalá no hagas un ridículo allá». Lo leí, respiré hondo. Y lo borré. Subí al avión sola, con la voz temblorosa, pero con un corazón que por primera vez no se sentía invisible. Sentía miedo, sí. Pero también sentía algo que nunca había sentido en mi propia familia. Esperanza. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana y pensé: si no encajo aquí, me haré un lugar en otro lado. Y sin saberlo, estaba a punto de comenzar la transformación más grande de mi vida. Cuando el avión aterrizó en Australia, sentí que mi cuerpo era otro. No sabía si era el jet lag, el miedo o la emoción, pero algo dentro de mí vibraba distinto, como si estuviera estrenando una vida que no sabía usar todavía. El aeropuerto era enorme, luminoso, lleno de gente de todas partes del mundo. Escuchaba idiomas que no reconocía, acentos nuevos, colores nuevos, rostros nuevos. Y yo ahí, con mi maleta casi vacía, sintiéndome más pequeña que nunca, pero también más libre que nunca. Porque por primera vez en mi vida, nadie me conocía. Nadie sabía que yo era la que no encaja. Nadie podía compararme con mis primas. Nadie esperaba que yo me sentara en la mesa del fondo. Era un comienzo. Uno de verdad. La familia que me contrató me esperaba con un cartelito que decía: «Welcome, Gabriela». Me dio tanta ternura que casi lloré ahí mismo. La señora, Ellen, me saludó con un abrazo suave. «Hi Gaby, welcome home». Home. Esa palabra me apretó el pecho. En México, nunca había tenido un hogar que se sintiera mío. El señor, Andrew, cargó mi maleta sin que yo se lo pidiera. Los niños, Liam y Sophie, me sonrieron tímidos. Nadie me miraba con juicio. Nadie me analizó de arriba a abajo. Nadie me preguntó: ¿y por qué vienes tan simple? Ese primer día, Australia me regaló algo que mi familia jamás me regaló: respeto. La casa donde viviría era pequeña pero cálida. Tenía una habitación para mí, con su ventana,
su cama y una lámpara de noche. No era lujo, pero para mí era un palacio. Esa noche, después de cenar y ayudar a lavar los platos, subí a mi cuarto y me senté en la cama. Me quedé mirando la pared blanca, sintiendo el silencio. Un silencio que no juzgaba. Un silencio que no comparaba. Un silencio que no pesaba. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo sin sentir un nudo en el corazón. Al día siguiente comencé mi trabajo de niñera. Los niños eran dulces, creativos, curiosos. Jugábamos, pintábamos, corríamos en el jardín. Y mientras ellos dormían la siesta, yo aprovechaba para practicar inglés con aplicaciones, vídeos y las caricaturas que veíamos juntos. A veces, mientras los ayudaba a hacer dibujos con crayones, los veía concentrados y sentía un pinchazo en el alma. Eso había querido yo desde niña. Dibujar sin sentir vergüenza. Crear cosas sin que nadie me dijera que era una pérdida de tiempo. Pero aquí, nadie se metía con mi arte. Nadie me decía qué debía o no debía hacer. Aquí podía dibujar libremente. Y así, poco a poco, comencé a despertar algo dentro de mí. A las noches, cuando la casa estaba en silencio, tomaba mi vieja tablet y dibujaba. A veces personajes imaginarios, a veces escenarios, a veces mundos completos. Y cada trazo me hacía sentir viva. Era como si mis manos recordaran algo que mi corazón había olvidado. Una noche, Sophie, la niña de 6 años a la que cuidaba, entró a mi cuarto sin avisar, como siempre hacía. Gaby, ¿qué haces? Dibujando, cariño. ¿Quieres ver? Se subió a la cama y abrió los ojos como si hubiera descubierto magia. Es hermoso. ¿Tú lo hiciste? Sí. ¿Y por qué no haces eso de trabajo? Esa pregunta. Esa pregunta hecha por una niña. Me atravesó como un rayo. ¿Por qué no lo hacía? Porque nunca pensé que pudiera. Porque mi familia me enseñó que mi arte no servía. Porque me hicieron creer que ser diferente era un defecto. Pero ahí estaba, una niña de 6 años rompiendo con una simple frase todo un sistema de creencias que llevaba cargando desde niña. Un día, mientras los niños hacían tareas, Andrew se acercó a mí. ¿Puedo ver tus dibujos? Me dio pena. Me dio miedo. Pero se los mostré. Los vio uno por uno. Y cuando terminó, me dijo con una seriedad que me estremeció. Gaby, tú tienes un talento impresionante. ¿Has pensado estudiar diseño gráfico? Sentí que se me cortaba la respiración. Diseño gráfico. La carrera que siempre quise estudiar, y que mi familia me negó porque eso no da para comer. Le conté mi historia. No toda, pero lo suficiente. Me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, dijo algo que jamás olvidaré. Tu familia estaba equivocada. Tú tienes luz, Gaby. Mucha. Solo estabas rodeada de gente que no sabía verla. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de alivio. De confirmación. De redención. Esa misma semana, busqué cursos online de diseño. No tenía dinero para una universidad, pero sí para aprender desde cero en Internet. Después de poner a dormir a los niños, estudiaba hasta las 2 de la mañana. Tipografías. Color. Composición. Sombras. Ilustración digital. Diseño de personajes. Mi inglés era torpe, pero mis ganas eran más fuertes. La primera vez que publiqué un dibujo en una comunidad de artistas, alguien comentó: "This is amazing. You have talent. Keep going". Y yo lloré. Lloré porque era la primera vez que personas desconocidas, desde otro continente, podían ver lo que mi propia familia nunca quiso ver. Meses después, mi inglés mejoró. Mis dibujos mejoraron. Mi confianza mejoró. Y donde antes veía imposibles, ahora veía puertas. El hijo adolescente de la familia, Liam, me dijo un día mientras veía mis bocetos: Gaby, tú tienes talento para videojuegos. ¿Videojuegos? Sí, deberías crear personajes. Mira, te enseñaré programas básicos. Esa frase fue como una llave abriendo un mundo que nunca imaginé. Esa noche,
mientras él me mostraba cómo usar un software básico de modelado y diseño 2D, lo sentí. Había encontrado mi camino. Mi destino no estaba en México, tratando de encajar. Mi destino estaba aquí, en un país donde nadie me conocía. Pero donde todos podían ver lo que yo siempre fui. Y así, sin saberlo, estaba dando mis primeros pasos hacia una vida que ni en mis sueños de niña me habría atrevido a imaginar. Dicen que cada persona tiene un talento escondido, uno que nadie más ve hasta que la vida te obliga a mirarte de verdad. Yo había pasado 30 años sin saber cuál era el mío. No porque no existiera, sino porque crecí rodeada de voces que se encargaron de enterrarlo. Pero Australia. Australia me estaba devolviendo pedazos de mí que pensé que estaban muertos. Después de que Liam me mostró aquel programa de diseño para videojuegos, algo en mi interior despertó. Era como si hubiera vivido toda mi vida con las luces apagadas y, de pronto, alguien encendiera un switch. No me importaba el cansancio. No me importaba el inglés torpe. No me importaba estudiar de madrugada. Lo único que me importaba era esa sensación nueva y adictiva, crear. Todas las noches, después de acostar a los niños, me encerraba en mi cuarto y comenzaba a dibujar. Y no eran dibujos comunes. No eran paisajes ni flores ni caricaturas. Eran mundos completos, criaturas fantásticas, ciudades futuristas, personajes con historias, con heridas, con luz propia. Cada trazo era una forma de reconstruirme. Cada color era una parte de mí que regresaba. Cada personaje tenía algo que yo había callado por años. Comencé a subir mis diseños en cuentas pequeñas de artistas independientes, sin esperar nada. Ni likes, ni comentarios, ni seguidores. Pero los comentarios comenzaron a llegar. En inglés torpe, en inglés perfecto, en español, en portugués. Gente de diferentes países veía mis dibujos y decía cosas como: "You have something special. Your style is unique. Where did you study? This feels like a real game character". Yo me quedaba mirando la pantalla con el corazón latiendo fuerte, sin poder creerlo. Toda una vida llamándome invisible, básica, simple, mediocre. Y ahora desconocidos del otro lado del mundo podían ver una magia que mi familia jamás quiso reconocer. Un día, Ellen entró a mi cuarto sin querer mientras yo trabajaba en un personaje nuevo. Se quedó en silencio, viendo la pantalla. Cuando volteé, tenía lágrimas en los ojos. "Gaby, no sabía que hacías esto". "¿Perdón, me salgo?", pregunté nerviosa. No, al contrario. ¿Por qué escondes algo tan hermoso? No lo escondo, pensé. Solo que nunca hubo un lugar seguro para mostrarlo. Me acerqué a ella y le expliqué mi historia. No toda, pero sí la parte donde conté que mi familia nunca creyó en mis dibujos. Ella apretó mis manos y dijo algo que me desarmó. Hay familias que te apagan para que no brilles más que ellos. Pero tú, Gaby, tú naciste para brillar. Lloré. No de tristeza. De alivio. De ese alivio que siente el alma cuando alguien ve lo que tú misma tardaste años en aceptar. Fue Ellen quien me animó a dar el siguiente paso. ¿Por qué no tomas un curso serio de diseño para videojuegos? Es caro. Nosotros te ayudaremos. No lo veas como un gasto, sino como una inversión en tu futuro. Esa noche recé por primera vez después de muchos años. No pedí éxito. No pedí talento. Solo pedí valor para atreverme. Me inscribí en un curso intensivo de diseño digital especializado en videojuegos. Era difícil. Muy difícil. Había estudiantes jóvenes, talentosos, con equipos caros, experiencia, nivel avanzado de inglés. Y yo. La mexicana que aprendió inglés viendo caricaturas y que estudiaba con una tablet usada. Pero no importaba. Yo traía algo que ellos no traían. Hambre. Hambre de crecer. Hambre de demostrarme que sí podía. Hambre de encontrar mi lugar. El curso fue brutal. Lloré varias veces. Me frustré. Fallé en proyectos. Pero cada caída me hacía más terca. Cada error me enseñaba algo. Un día, el profesor, un hombre serio, meticuloso, casi imposible de impresionar,
pidió presentar un personaje original. Uno que reflejara creatividad, técnica y alma. Todos llevaron diseños increíbles. Yo, con mis manos temblando, presenté una guerrera futurista inspirada en todas las veces que me sentí excluida. Una mujer con cicatrices invisibles. Una mujer rechazada por su familia y adoptada por un nuevo mundo. Una mujer que peleaba por su lugar. El salón quedó en silencio. El profesor se acercó a mi pantalla, observó con detalle, y dijo: ¿Quién hizo esto? Yo, respondí con la voz temblorosa. Este personaje tiene alma. Tiene historia. Tiene fuerza. Se volteó y, por primera vez desde que lo conocía, sonrió. Gaby, tú estás en el camino correcto. No te detengas. Yo contuve el aire. Era la primera vez que un profesional veía algo más que líneas en mis dibujos. Era la primera vez que alguien importante en la industria decía que tenía futuro. Y ese día entendí algo que debería haber sabido desde niña. Mi familia no era quien definía mi valor. Era yo quien debía hacerlo. Comencé a mejorar. Rápido. Muy rápido. Como si todos los años reprimidos de creatividad estallaran de golpe. Me quedaba horas practicando. Dormía poco. Soñaba con mundos que quería dibujar. Y por primera vez en mi vida, sentía que sí pertenecía a algún lugar. El arte digital se volvió mi hogar. No sabía que el destino estaba a punto de darme el giro más grande de todos. Un giro que cambiaría mi historia por completo. Porque lo que estaba por venir me llevaría desde una habitación humilde en Australia hasta los escenarios creativos más importantes del mundo. El día que mi vida cambió comenzó igual que siempre. Preparando el desayuno de los niños, hablando en inglés torpe, intentando no quemar las tostadas. Nada especial. Nada extraordinario. Solo rutina. Pero a veces, la rutina es la antesala de un milagro. Después de llevar a los niños a la escuela, me encerré en mi cuarto y abrí mi tablet. Tenía que entregar un proyecto final para el curso de diseño. Crear un personaje completo, con historia, líneas de expresión, poses, emoción, y un mundo alrededor. Quería hacer algo diferente, algo que realmente dijera quién soy. Y entonces pensé en mi vida. En mi infancia. En todas las veces que me dejaron fuera de las fotos. En todas las sillas aparte donde me hicieron sentar, porque no encajo. Y de ese dolor nació ella. La llamé Ayla. Una heroína que no tenía familia. Pero sí un universo que la necesitaba. Una mujer que nunca encajó en su tribu. Pero que encontró su fuerza allá afuera, en lo desconocido. Ayla era todo lo que yo había sido en silencio. Y todo lo que estaba empezando a ser. La dibujé con cicatrices suaves en el rostro, ojos grandes y determinados, cabello rebelde, armadura ligera hecha de piezas recicladas. Cada marca en su piel representaba algo que me habían dicho. Cada color representaba una emoción que había callado. Y cada línea era un pedazo de mí que se liberaba. El día de la presentación en el curso, me temblaban las manos. Los demás estudiantes mostraban personajes dignos de producción real. Yo, con mi tablet humilde y mi inglés todavía lleno de errores, no sabía si estaba lista. El profesor llamó mi nombre. Tragué saliva. Conecté mi tablet a la pantalla grande. La imagen de Ayla apareció. Gigante. Brillante. Vulnerable. Fuerte. Hubo silencio. Un silencio que no me asfixió, como el silencio de mi familia. Sino un silencio que escuchaba. Cuéntanos quién es, dijo el profesor. Y por primera vez en mi vida, hablé de mí, sin decir que era yo. Conté la historia de Ayla, su rechazo, su viaje, su reconstrucción. Mientras lo narraba, sentí que todas esas versiones rotas de mí también se estaban presentando ante el mundo. Cuando terminé, el profesor se quedó callado varios segundos. Luego dijo: Gaby, esto es nivel profesional. ¿De verdad? Pregunté con un hilo de voz. No me malinterpretes, sonrió. Falta técnica. Falta experiencia. Pero lo que tú tienes. Lo que tú tienes no se enseña. Alma. Narrativa. Identidad.
sentí un nudo en la garganta. Ese día regresé a casa con una mezcla de emoción y miedo. ¿Y si sí era buena? ¿Y si siempre lo fui y nadie quiso verlo? Esa noche, subí a Ayla a una plataforma de artistas. No esperaba nada. 0. Menos de 0. Solo quería guardar el diseño en algún lugar. Pero no estaba preparada para lo que iba a pasar. Minutos después, comenzaron los likes. Luego los comentarios. Luego los reposts. Luego los mensajes privados. En menos de 24 horas, Ayla se volvió viral. Miles de personas de diferentes países compartían mi diseño. Algunos la querían como protagonista de un libro. Otros como personaje de un juego. Otros simplemente se identificaron con ella. Una chica escribió: no sé quién eres, pero este personaje me hizo llorar. Siento que cuenta mi vida. Lloré también. Porque nunca imaginé que algo nacido de mi dolor pudiera sanar a otros. Esa misma semana, recibí un correo que cambió mi destino de forma definitiva. Era de una empresa de videojuegos en Sydney. Una empresa real. Grande. Importante. El correo decía: hola, Gabriela. Vimos tu diseño de Ayla. Nos interesa tu estilo, tu capacidad narrativa y tu visión emocional. ¿Estarías dispuesta a una entrevista? Sentí que la habitación giraba. Que mis piernas temblaban. Que mi corazón quería explotar. ¿Una empresa de videojuegos? ¿A mí? ¿La sobrina invisible? ¿La que no encajaba en ninguna parte? Pensé en mi familia. En sus comentarios. En todas las veces que me llamaron básica, simple, aburrida, sin brillo. Y por primera vez, esas palabras no dolieron. Porque sabía que eran falsas. Lo sabía profundamente. Respondí al correo con los dedos temblando. Sí. Estoy disponible. La entrevista fue una de las experiencias más aterradoras y hermosas de mi vida. Hablé en inglés imperfecto, pero con una seguridad que no reconocía. Mostré mis diseños. Conté mi historia. Dije que quería crear mundos donde la gente pudiera sentirse vista. Que quería que alguien, en otro rincón del mundo, dijera: este personaje me entiende. Cuando terminé, esperaba que me dijeran: gracias, te avisamos. La frase que siempre escuché en México. La frase que siempre significó: no eres suficiente. Pero no. El director creativo se levantó, me tendió la mano y dijo: Gaby, bienvenida al equipo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Una mezcla de alivio, orgullo y algo que nunca sentí antes. Validación real. Profesional. Merecida. El primer día en la empresa fue como entrar a otro universo. Pantallas enormes, arte en proceso, detalles, colores, equipos colaborando, ideas rebotando en cada esquina. Y yo ahí, con mi tarjeta de acceso que decía: Gabriela Pineda, Junior Character Designer. Guardé esa tarjeta como un tesoro. Porque no era solo un trabajo. Era prueba de que yo sí pertenecía a algún lugar. De que mi historia no estaba marcada por mi familia. De que el mundo era más grande que la mesa donde me relegaron toda mi infancia. Ese día entendí algo que me cambió para siempre. No era yo la que no encajaba. Era mi familia la que nunca estuvo a la altura de mi corazón. Y lo que venía después. No solo iba a demostrarlo. Iba a gritarlo en escenarios internacionales. Entrar a la empresa de videojuegos fue como renacer. Cada día era un universo nuevo. Música épica sonando en los pasillos, artistas dibujando criaturas fantásticas, programadores creando mundos desde líneas de código, diseñadores modelando personajes que parecían vivos. Y yo ahí. Yo, la sobrina, sin gracia, la que siempre arruinaba las fotos, la que mandaban a la mesa del fondo. Yo, con mi tarjeta colgando en el cuello, sintiendo que por primera vez en mi vida, pertenecía. Mi primer proyecto fue sencillo. Crear bocetos para personajes secundarios. Pero lo tomé como si fuera el reto más grande de mi vida. Me quedaba horas después del horario laboral, mejorando detalles, retocando iluminación, corrigiendo errores. No porque me lo pidieran.
sino porque lo deseaba profundamente. Un día, el director del estudio se acercó a mi mesa y dijo: Gaby, tú no diseñas personajes, los narras. Eso no se enseña. Eso se siente. Ese comentario se quedó grabado en mí. Porque toda mi vida me dijeron exactamente lo contrario. Que yo no tenía nada especial. Que lo que hacía no valía nada. Que mi sensibilidad era una debilidad. En Australia, mi sensibilidad era mi fuerza. A los 6 meses, mis diseños dejaron de ser secundarios. El equipo comenzó a pedirme ideas para protagonistas, criaturas principales, ilustraciones conceptuales. Yo misma no podía creerlo. La niña que dibujaba escondida para que nadie se burlara. Ahora era escuchada, valorada, respetada. Mis compañeros me enseñaban trucos de software. Compartían referencias. Me incluían en conversaciones creativas. Esa palabra, incluir. Algo que nunca viví en mi familia. Aquí era natural. Me invitaron por primera vez a una salida del equipo. Recuerdo que, al llegar al restaurante, alguien dijo: Aquí viene Gaby, la estrella del nuevo proyecto. Y todos aplaudieron. Fue un aplauso real. Un aplauso que dolió. Dolió porque comprendí cuánto me había hecho falta algo así toda mi vida. Un año después, sucedió algo que parecía mentira. Fui nominada para un premio de ilustración en un evento de videojuegos independiente. Me temblaron las manos cuando recibí el correo. Sentí un mareo, un calor extraño en la cara. Ellen, la mamá de los niños, me abrazó llorando. Gaby, lo lograste. No lo puedo creer, balbuceé. Créelo. Siempre fuiste impresionante. Ellos no quisieron verlo. Ese ellos me atravesó. Porque tenía nombre, apellido y años de dolor acumulado. Fui al evento con un vestido sencillo, pero elegante. En la pantalla gigante apareció mi nombre entre los finalistas. Cuando mostraron mi personaje, Ayla, el público hizo un murmullo de admiración. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. Y cuando anunciaran al ganador, no escuché mi nombre. Pero escuché algo mejor. Y una mención especial a Gabriela Pineda por su narrativa visual excepcional. Narrativa visual excepcional. Yo. La sobrinita invisible. La rara. La que no encajaba. Casi me derrumbo. Meses después, vino el ascenso que cambiaría mi lugar en la industria para siempre. El director me llamó a su oficina. Yo pensé que había hecho algo mal, mis viejos miedos siempre aparecían cuando menos los esperaba. Pero él me sonrió y dijo: Gaby, necesitamos que dirijas el nuevo proyecto. ¿Dirigir, yo? Sí. ¿Estás lista? Tu visión es fuerte. Tu estilo es único. Pero. No hay peros. Serás la nueva directora creativa. Sentí que el mundo se hacía pequeño y enorme al mismo tiempo. Me llevé la mano a la boca para no llorar. Pero igual lloré. Yo, Gabriela Pineda, la sobrina ignorada en todas las reuniones. La que se sentaba sola en la mesa del fondo. La que nunca fue invitada a nada. Estaba recibiendo el puesto que miles de artistas soñaban con tener. Ser directora creativa fue intenso. Dirigir un equipo completo, decidir la estética de un videojuego, aprobar diseños, pulir narrativas, guiar artistas jóvenes. Era desafiante, agotador. Y profundamente hermoso. Cada día llegaba con una energía que jamás había sentido en México. Allá me apagaron. Aquí me encendieron. Mis diseños empezaron a aparecer en revistas de arte. Me entrevistaron en podcast, canales de YouTube, blogs internacionales. Y entonces ocurrió lo que jamás imaginé. Mi familia comenzó a presumirme en redes sociales. Fotos mías que ellos nunca tomaron. Logros que nunca celebraron. Premios que nunca me felicitaron. Ahora los usaban para decir: miren a mi sobrina. Estamos orgullosos de ella. Yo veía sus publicaciones desde Australia con una mezcla amarga. Orgullo tardío en su forma más cruel. Nunca estuvieron cuando yo los necesitaba. Pero aparecieron cuando vieron brillo. Un día, una prima me escribió:
Gaby. Te queremos invitar a un evento familiar. Ven a contarnos de tu éxito, todos hablan de ti. Me quedé mirando el mensaje largo rato. Ahora sí había invitación. Ahora sí había silla para mí. Ahora sí había espacio. No porque me quisieran, sino porque les convenía. Respiré hondo. No estaba enojada. No tenía resentimiento. Solo tenía claridad. Y esa claridad me guiaría hacia el cierre más importante de mi vida. Cuando mi prima me mandó ese mensaje invitándome al evento familiar, me quedé varios minutos con el celular en la mano, sin moverme. Era irónico. Años enteros sin incluirme en nada. Ni cumpleaños. Ni bodas. Ni cenas. Ni salidas. Ni fotos. Ni reuniones. Y ahora sí querían que fuera. ¿Por qué? Porque ya no era la sobrina rara. Ya no era la simple. Ya no era la que no encaja. Ahora era la exitosa. La creativa. La viral. La directora creativa en Australia. Ahora sí valía la pena presumirme. Y aunque una parte de mí quería ignorar la invitación, otra parte, la parte que aún tenía heridas abiertas, sabía que debía ir. No para agradarles. No para que me vieran. Sino para cerrar ese capítulo de manera consciente. Con mi voz. Con mi verdad. No con silencio. Compré un boleto a México. Mientras esperaba en el aeropuerto, me miré en los vidrios reflejados. Una mujer segura, vestida profesional, con una expresión tranquila. Era extraño verme así. Era extraño sentirme así. No era orgullo vacío. Era dignidad. Esa dignidad que construí lejos de todos ellos. Llegué a México un viernes por la noche. El país que me había hecho sentir tan pequeña se veía diferente ahora. O tal vez yo era la que había cambiado. Mi mamá fue la única que me recibió. Me abrazó con fuerza. Hija, estás distinta. Sí, mamá. Estás luminosa. Sonreí. No por vanidad. Sino porque era cierto. Había encontrado mi luz lejos del lugar donde me hicieron creer que no tenía ninguna. El evento familiar era un sábado por la tarde. Entré al salón con paso firme, aunque mi corazón latía fuerte. Sabía que ese día no sería fácil. Sabía que iba a enfrentar miradas, expectativas, culpas, silencios, preguntas incómodas. Pero ya no era la niña que enviaban a la mesa del fondo. No más. Apenas entré, varias cabezas voltearon. Es Gaby. Mírala, qué cambiada. Parece otra. La directora creativa. La de los videojuegos. Los murmullos me rodearon. No supe cómo reaccionar. ¿Vergüenza? No. ¿Orgullo? Tampoco. Lo que sentí fue distancia. Distancia emocional. Como si estuviera viendo todo desde un lugar seguro dentro de mí. Una de mis tías, la que más me ignoró toda mi vida, se acercó con una sonrisa exagerada. Gaby, mi niña. ¡Qué orgullo! Me abrazó como si toda mi vida hubiera estado para mí. Me quedé quieta, sin corresponder. Ella no lo notó. Hija, qué bueno tenerte aquí. Toma asiento en la mesa principal. La mesa principal. La mesa donde jamás tuve lugar. La mesa donde muchas veces quise sentarme cuando era niña. La mesa donde siempre me dijeron. No, tú allá. Me ofrecieron un espacio ahora. Pero ya no lo necesitaba. Aún así, me senté. No para pertenecer. Sino para observar. Mis primas llegaron en grupo, como siempre. Risas, poses, maquillaje perfecto. Me abrazaron como si fuéramos íntimas. Gaby, qué emoción. Te vimos en una entrevista, qué talento. Tienes que contarnos todo. Todos quieren escuchar tu historia. Tú sí que nos sacaste adelante, ¿eh? Imagínate, una Pineda en Australia. Ese comentario me heló por dentro. No nos sacaste adelante. Como si mis logros fueran un mérito familiar. Como si mi luz les perteneciera. Respiré hondo. Sonreí por educación. Pero por dentro,
Algo estaba decidiendo qué hacer. Durante el evento, varias tías me pidieron fotos. Para el Facebook, Gaby. Para presumirte en el WhatsApp de la familia. Para que mis amigas te vean. Para mostrarle a la familia de tu tío que sí hay talento en nuestra sangre. Ahí entendí completamente lo que estaba ocurriendo. No querían a Gabriela. Querían a la imagen de Gabriela. A la versión exitosa. Al trofeo familiar. Yo ya no era invisible, pero no por las razones correctas. Era visible porque les convenía. Y esa visibilidad me dolía más que la invisibilidad. En medio de esa incomodidad emocional, una de mis primas, la favorita de todos, se acercó y me dijo: Gaby, sé que a veces nos distanciamos, pero tú sabes que siempre te hemos querido. Sentí la mentira como un golpe frío. No, pensé. Nunca me quisieron. Me toleraron. Me compararon. Me minimizaron. Y fue entonces, justo en ese instante, que supe lo que tenía que hacer. Me levanté de la silla. Golpeé suavemente mi copa con una cuchara para llamar la atención. Todos guardaron silencio. Respiré. Sentí mis pies firmes en el suelo. Sentí mi voz lista. Quiero decir algo, anuncié. El salón entero me miró. Gracias por invitarme, empecé, con calma. Es curioso. Durante muchos años no hubo lugar para mí en esta mesa. Algunas miradas se tensaron. Otras se desviaron. Durante mi infancia, mi adolescencia, mis veintes, siempre me dijeron que yo no encajaba. Que era rara. Que era simple. Que no tenía luz. Que no tenía futuro. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Me sentaron en mesas aparte. Me dejaron fuera de fotos. Fui la última opción en invitaciones. La sobrina que nadie quería presumir. Mi voz se quebró ligeramente, pero no de dolor. De liberación. Y hoy me reciben como si siempre hubiera sido parte de ustedes. Como si toda la vida me hubieran aplaudido. Como si este lugar hubiera estado esperándome desde siempre. Mis tías bajaron la mirada. Mis primas se incomodaron. Pero no es así, continué. Mi lugar no estuvo aquí. Mi lugar lo encontré lejos, sola, trabajando, cayendo, aprendiendo. Mi lugar lo construí con mis propias manos. Respiré profundo. Y por eso vine hoy. Para agradecerles algo importante. Por no incluirme. Varias bocas se abrieron en sorpresa. Porque al no incluirme, me obligaron a buscar mi propio lugar. Y en ese lugar, encontré mi valor. Hubo silencio. Silencio real. Silencio incómodo. Hoy vine porque necesitaba cerrar este ciclo. No por ustedes. Sino por mí. Los ojos de algunas personas se llenaron de lágrimas. Los míos no. No más. No voy a odiarlos. No voy a reclamarles. Pero tampoco voy a mendigar amor. El amor no se ruega. El amor se da, y ustedes nunca supieron dármelo. Dejé esa última frase caer como una verdad necesaria. Así que esta es mi última reunión familiar. No habrá fotos. No habrá historias que contar. No habrá, Gaby, nuestra orgullo. Mi vida es mía. Mi éxito es mío. Y mi historia, ya no les pertenece. Tomé mi bolso. Sonreí con paz. Les deseo bien. Pero yo me voy. A mi lugar. A mi vida. A mi futuro. Y sin mirar atrás, caminé hacia la puerta. Cuando salí del salón, sentí que algo dentro de mí se había roto, pero no de dolor. Era una ruptura necesaria, como cuando una rama seca por fin cae y deja espacio para que crezca algo nuevo. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, el aire de la noche me golpeó el rostro y sentí una paz tan grande que me costaba creer que venía de la misma familia que tanto me había hecho pequeña. No miré atrás. No porque fuera soberbia, sino porque ya no quedaba nada atrás para mí. Por primera vez en toda mi vida, me elegí a mí. Me subí al taxi con las manos temblando. No de miedo, sino de libertad. El conductor, un señor mayor, me preguntó a dónde iba.
Le di la dirección del hotel y me quedé mirando por la ventana. La ciudad que tantas veces me apagó se veía distinta. Menos grande. Menos intimidante. Más, chiquita. O quizás era yo la que finalmente había crecido. Mientras avanzábamos por las calles, pensé en todo lo que había pasado los últimos años. De ser la sobrina invisible que nadie invitaba, a convertirme en una mujer capaz de dirigir un equipo creativo en otro continente. Recordé mis noches estudiando diseño en una tablet usada. Recordé las lágrimas de frustración. Recordé la primera vez que un desconocido dijo que mi arte tenía alma. Recordé el mensaje de la empresa de videojuegos. Recordé el día que firmé mi contrato como directora creativa. Y recordé, sobre todo, a la Gabriela que salió de México con una maleta vacía y un corazón lleno de heridas. Quise abrazarla. Decirle que sí iba a encontrar su lugar. Que sí valía la pena. Que sí era suficiente. Que los "tú no encajas" de su familia eran solo las limitaciones emocionales de ellos, no de ella. El taxi se detuvo frente al hotel. Pagué y caminé hacia el lobby. Al entrar a mi habitación, me dejé caer en la cama con un suspiro largo. Ese suspiro se sintió como cerrar un capítulo de un libro pesado que llevaba años cargando. Me quedé mirando el techo, dejando que todo lo vivido se asentara. No sentía rencor. No sentía rabia. No sentía tristeza. Sentía liberación. Mi familia siempre creyó que para existir necesitaba su aprobación. Siempre pensaron que podían jugar con mi autoestima, decidir mi lugar, definir mi valor. Pero se equivocaron. A veces, la gente que te rodea desde niño no es tu hogar. Solo es el primer lugar donde aprendiste a sobrevivir. Y uno no está destinado a vivir eternamente en el lugar donde solo aprendió a resistir. Uno está destinado a crecer. Esa misma noche, recibí un mensaje de Liam, el adolescente al que cuidé en Australia y quien se había convertido en una especie de hermano pequeño para mí. How did it go, Gaby? Sonreí. Escribí. I closed a chapter today. I'm proud of myself. Él respondió con un emoji de aplausos. Pero luego agregó. I'm proud of you too. Come home soon. We miss you. Home. Esa palabra. Por fin tenía sentido. No era México. No eran las reuniones familiares. No eran las mesas donde nunca hubo espacio para mí. Mi hogar era el lugar donde sí me amaban, donde sí me reconocían, donde sí encajaba. Australia. Y sobre todo, mi hogar era yo misma. A la mañana siguiente, tomé mi vuelo de regreso. Mientras el avión despegaba, cerré los ojos y dejé que la luz del sol iluminara mi rostro. Me sentí ligera. Entera. Libre. No necesitaba que mi familia me aplaudiera. No necesitaba que me entendieran. No necesitaba que me aceptaran. Porque yo ya lo había hecho. Cuando llegué a Australia, Ellen me esperaba en el aeropuerto. Me abrazó fuerte, como una madre que abraza a una hija que regresa de una batalla. ¿Cómo te fue, mi niña? Bien, respondí con una sonrisa real. Cerré una puerta. ¿Y cómo te sientes? En paz. Siento que ahora sí puedo seguir adelante. Ellen me tomó de los hombros. Eso es lo importante. La familia no siempre es la que te toca, a veces es la que tú eliges. Y tú nos eliges a nosotros, ¿verdad? Sentí un nudo en la garganta. Sí, siempre. Regresar a la empresa fue como respirar hondo. Mis compañeros me recibieron con abrazos. Mi equipo me pidió ideas nuevas. Los niños me llamaron para contarme cosas del colegio. Liam me mostró un personaje que diseñó inspirado en mí. Y al verlo, supe que no solo había encontrado una carrera. Había encontrado un propósito. Mi arte podía emocionar, sanar, inspirar. Mi historia podía ayudar a otros que habían sido minimizados como yo. Mi voz podía abrir caminos para quienes siempre se sintieron fuera de lugar. Yo había sido una mujer que nunca invitaban a nada. Pero la vida me estaba invitando a todo. Esa misma semana, recibí un correo inesperado.
Un festival internacional de arte digital quería que yo diera una conferencia sobre narrativa en diseño de personajes. Era el tipo de evento donde los grandes maestros hablaban. Donde las nuevas voces eran escuchadas. Donde el mundo entero podía ver lo que años atrás me dijeron que no tenía valor. Acepté. Sin miedo. Sin dudas. Sin sentir que debía pedir permiso a nadie. Y el día de la conferencia, mientras miraba el escenario enorme, las luces, el público esperando, me di cuenta de algo profundo. Yo ya no era la sobrina invisible. No era un trofeo familiar. No era una sombra. No era una silla apartada. Era Gabriela Pineda. Artista. Directora creativa. Mujer completa. Mujer libre. Mujer suficiente. Subí al escenario, tomé el micrófono y dije: quiero comenzar con una frase que me cambió la vida. El amor no se mendiga. Y yo dejé de mendigar el mío cuando descubrí que ya lo llevaba dentro. El público aplaudió. Mi alma también. Ese día entendí que uno no necesita el reconocimiento de quien no sabe amar. Mi familia no me perdió cuando me fui. Ya me habían perdido antes. Cuando nunca vieron quién era. Pero yo me gané a mí misma. Y eso vale más que cualquier apellido, cualquier reunión, cualquier mesa principal. Mi historia no acababa ahí. Recién estaba empezando. Fin.